Buenos días. Bueno, acá estamos. Estaba esperando a ver si entraba alguien, pero vamos a empezar a grabar esta clase, ¿sí? Mi nombre es Almudena. Ustedes saben que además de compartir este espacio curricular con Fabricio, bueno, estoy en el área de gestión de la carrera de psicología. No soy argentina, soy del sur de España, por eso que tal vez en algún momento si ven que acelero mucho las clases, sobre todo las que tengamos sincrónica, me pueden ir frenando y podemos ir viendo sobre todo algunas cuestiones más de vocabulario técnico. Yo me dedico al área de la neuropsicología clínica, trabajo con pacientes que tienen alteraciones neurológicas, sobre todo aquellos que son lesiones adquiridas. Bueno, y me fascina estudiar un poco cuáles son los efectos tanto cognitivos como conductuales como emocionales cuando hay lesiones en algún área específica del cerebro. Y un poco sobre eso viene a hablarnos, o vamos a hablar en la clase de hoy, acerca de cuáles fueron los primeros esbozos o las primeras teorías acerca de cómo funciona la mente, cómo es la estructura mental, de qué está hecho nuestros pensamientos, de qué están hechas nuestras conductas, de dónde vienen. Ustedes saben que fueron preguntas que a partir desde el nacimiento de lo que sería la filosofía o el conocimiento, la filosofía del conocimiento con Platón, con Sócrates, con Aristóteles, pasando luego después por todos los autores influyentes hasta el siglo de la Ilustración, que fueron indagando y preguntándose acerca de la naturaleza de todo aquello que pensamos. ¿De dónde proviene lo que sabemos? ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Es algo que ya está dado desde que nacemos? ¿Es algo que se genera a partir de la interacción con el ambiente? ¿Cómo se genera el conocimiento o cómo se pueden explicar la diferencia sustancial entre diferentes tipos de conocimiento, diferenciando también diferentes tipos de poblaciones, de razas, de etnias, de creencias, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito sobre eso yo les preparé una diapositiva. Nosotros tenemos dentro de nuestros contenidos mínimos un autor que es fantástico. Él fue bastante influyente en el campo de las ciencias cognitivas con su obra La modularidad de la mente, porque viene a proponernos que nuestra mente tiene estructura y está dividida en módulos que pueden procesar información de una manera muy específica. Hasta entonces, ustedes saben que las ciencias cognitivas nacen allá por el 30 o el 40 en un simposio muy importante, que fue el simposio de Hickson, donde previo al nacimiento de lo que hoy son las ciencias cognitivas, una de las teorías hegemónicas en el ámbito de la psicología era el conductismo. Antes del conductismo estábamos bajo métodos de lo que era introspección, eran métodos sumamente observables y se pensaba que todo aquello que el humano emitía o todas aquellas conductas eran debidas a estimulación directa del ambiente. En el simposio de Hickson tenemos un autor muy importante dentro de las ciencias cognitivas que se llama Lashley, que viene a plantear que en realidad nuestra conducta tiene o se sostiene bajo un orden jerárquico que no solamente responde al ambiente, sino que en el medio pareciera que hay una especie de procesamiento y ahí es donde empieza un momento clave para lo que son las ciencias cognitivas, donde empiezan a aparecer un montón de disciplinas, por eso no es una ciencia, son ciencias, ¿sí? Y empiezan a hacer aportes e investigaciones acerca de cómo está formada nuestra mente y qué pasa entre el input de información o la entrada de información o cómo generamos nosotros también nuestra propia información y el envío o la manifestación conductual de ese procesamiento, ¿vale? Vamos a ir un poquito primero a unas diapositivas que preparé. Yo les decía que nosotros, la idea era poder acercaros cuál es la teoría de Fodor acerca de estos primeros esbozos de la modularidad de la mente, que en realidad viene a decirnos que nuestra mente funciona en módulos específicos, que tiene dos estructuras fundamentales que ahora las vamos a ver, pero el libro de Fodor, su texto original es muy complejo de leer. Yo igualmente lo voy a subir al campus para que ustedes lo tengan en el caso de que les interese, pero nosotros en un acto de amor con Fabricio hacia ustedes hemos decidido buscar por ahí artículos que ponen un poco en controversia o que explican cuál es esta teoría de Fodor y cuál es actualmente la mirada y los aportes científicos que tenemos acerca de esa teoría, ¿vale? Como para
que ustedes no se vean obligados a leer ese texto, sino que simplemente lo vamos a compartir como lectura obligatoria, ¿sí? Vamos a presentar entonces. Bien, entonces decíamos que Fodor plantea que en realidad nuestra mente es no solamente Fodor, vamos a focalizarnos en Fodor porque es el autor que nos plantea la teoría de la modularidad. Cuando empezamos a preguntarnos acerca de cómo está estructurada nuestra mente, aparecen diversas disciplinas, y este es el texto que ustedes tienen como bibliografía obligatoria de García Carpintero, cuáles son las aportaciones que a lo largo del tiempo han ido haciendo diferentes disciplinas para ver si hay más evidencia acerca de la teoría de la modularidad o un funcionamiento holístico. Esto sería nuestra mente. Funciona por igual ante cualquier tipo de información, es capaz de representar y de procesar información independientemente del tipo de información o hay módulos específicos que intervienen de una manera específica que son de alguna manera independientes de este funcionamiento un poco más central, o a partir de ahora yo voy a hablar de procesamiento, ¿vale? Entonces la pregunta siempre es la misma, ¿estamos ante módulos específicos o estamos ante módulos generales? Vamos a poner un ejemplo. El juicio. El juicio es el mismo independientemente de que estamos haciendo un juicio estético, un juicio penal, un juicio moral o ético. Si estamos vertiendo o estamos suponiendo o estamos dando un determinado razonamiento o juicio independientemente del tipo de contenido. ¿Sí? Eso sería para Fodor sería más un funcionamiento holístico, sería un procesamiento central, ¿sí? Es decir, tenemos diferentes facultades que funcionan de una forma horizontal independientemente del tipo de información. Ahora, también sabemos que procesamos información de forma muy específica y que no es lo mismo prestar atención que recordar, que percibir, que memorizar, que sentir una determinada información. Y ahí es donde aparece el concepto de funciones más de tipo verticales, es decir, funciones que bajan y dan un procesamiento específico a diferentes tipos de información. Bien, vamos a ir primero al aporte de la filosofía de la mente. Como yo les decía en el texto que les hemos acercado con Fabri, vamos a tener diferentes disciplinas que van a aportar sobre todo a la existencia de estos módulos, sobre todo a la existencia de que nuestra mente funciona en un módulo, módulos específicos de procesamiento. Entre esas disciplinas van a encontrar que tienen, bueno, la filosofía de la mente, la neuropsicología y la neurociencia, la psicolingüística o la neurolingüística, ¿no? Que pone su principal énfasis en el lenguaje como un módulo muy específico que convierte a todo el procesamiento en sí en una especie de formato común o de lenguaje común. La primatología, la existencia entre la mente física y la mente social, y de esto tanto la psicología evolucionista como la neuropsicología, a partir de diferentes casos, como por ejemplo estudios, por ejemplo el estudio del autismo, el estudio con primates, donde vemos que hay como una especie de inteligencia social, una especie de procesamiento social que es independiente del procesamiento de la inteligencia general, y hay otro que es instrumental, que forma parte de la adaptación o de las conductas que podemos llegar a desarrollar para poder adaptarnos y poder sobrevivir a un ambiente cambiante. Entonces, bueno, son muchísimos los aportes que vamos a encontrarnos en ese texto que apoyan o que ponen un poco en debate el funcionamiento holístico del cerebro y apoyan al procesamiento modular, ¿sí? Entonces, para Fodor nos plantea una arquitectura funcional de nuestra mente, siempre basándonos en esta pregunta si el funcionamiento es modular o es holístico, si desde una concepción horizontal las facultades operan sobre la información independientemente del tipo de información. Desde una concepción vertical hay módulos especializados en percibir y procesar informaciones que van a pertenecer a dominios específicos del procesamiento. ¿Sí? Yo creo que se está compartiendo. Bien, desde este punto de vista vamos a tener dos posturas y dentro de esas dos posturas vamos a tener, se va a desarrollar la idea de que nuestra mente tiene dos tipos de estructuras principales. Una estructura modular y una estructura central.
La estructura modular se refiere a módulos de procesamiento independientes, por ejemplo, modalidad verbal, modalidad visual, lenguaje, procesamiento espacial, percepción visual, percepción auditiva. Son módulos muy específicos que incluso cuando uno de ellos se lesiona, no afecta al funcionamiento específico de otros módulos, ¿sí? Por tanto, desde la concepción modular, estos sistemas son independientes, están separados funcionalmente y neuroanatómicamente, ¿sí? Y son inaccesibles a la conciencia. Nosotros no nos damos cuenta, no podemos hacer conscientes este tipo de procesamiento específico. Cuando nosotros estamos convirtiendo un fonema en un grafema, es algo que lo hacemos de una forma automática, es decir, fue aprendido de una manera procedimental, ¿sí? Sin embargo, desde la concepción o desde la estructura central, pensamos en una base distribuida, es decir, en un funcionamiento general, que puede ser, si nosotros lo basamos o nos vamos jerárquicamente hablando a una parte más básica, podríamos pensar en conexiones sinápticas como una unidad mínima de funcionamiento. Podemos pensar en la inteligencia general como una unidad mínima de funcionamiento de esta base central, ¿sí? Dentro de esta concepción, es muy difícil de identificar cerebralmente, no podemos identificar dónde está la inteligencia, dónde está la personalidad, cómo podemos determinar ciertos humores. Sin embargo, este tipo de procesamiento, esta concepción de esta estructura mental está abierta al aprendizaje, es aquello que nos permite adaptarnos continuamente. Una de las ideas que tenemos que tener en claro es que nuestra mente hoy día, nuestro cerebro y nuestra mente, que sería su software, no es el resultado de algo específico y matemático, es el resultado de millones y billones de años de evolución, ¿sí? En un ambiente sumamente cambiante. Después vamos a ver, sobre todo en el texto de García Carpintero, que hay posiciones hoy día, que yo personalmente me adhiero mucho más a ellas, que son una especie de híbrido y que se quedan en el medio entre una estructura sumamente o ortodoxamente modular y una estructura solamente central o innata, ¿sí? Por ejemplo, se crean términos o conceptos, como por ejemplo el concepto de epigenética, en donde si bien nosotros tenemos una estructura que ya está preparada en su base jerárquica más, sería como en su primera base jerárquica para funcionar de una manera por módulos y posteriormente o además o por encima tenemos un funcionamiento central, hay una cuestión que nos da, que no solamente es genética, sino que es ambiental, por eso se llama epigenética, en donde si bien nosotros tenemos un determinado estilo, una determinada tendencia a procesar información y a interaccionar con el ambiente, el aprendizaje en un determinado contexto va a ser fundamental para que esa tendencia pueda modificarse o no, ¿sí? Bien, desde Fodor entonces la mente, dentro de este concepto de arquitectura funcional, la mente está constituida por módulos genéticamente especializados con un funcionamiento independiente y paralelo, que procesan información de una naturaleza distinta y específica de dominio. Ahí nos está diferenciando entre lo que son las facultades horizontales y las facultades verticales, ¿sí? ¿Cómo son estas? Vamos a centrarnos un poco en cómo es esta idea del módulo de procesamiento. En realidad estamos hablando de módulos que procesan información muy rápidamente y que son tan rápidos que son un tanto estúpidos, ¿no? Se les dice. Porque yo creo que es una de las bases que los conductistas vinieron sosteniendo hace mucho tiempo. Ese estímulo-respuesta, de una forma, por supuesto, mucho más elaborada, sin negar la existencia de este módulo o a estos módulos los conductistas los llamaban la caja negra, ¿sí? Entonces, todas esas informaciones tienen un nivel de representación básico que no es un lenguaje común, no es un formato específico, sino simplemente es un procesamiento unimodal, tiene una modalidad específica, por ejemplo, en una modalidad visual básica o primaria, nosotros no vemos un objeto, sino que vemos movimientos, vemos líneas, hasta que no pasamos a una modalidad un poco más superior, sigue siendo unimodal el segundo módulo de procesamiento, pero empezamos a ver una forma. Cuando pasamos a un procesamiento superior, es que podemos llegar a identificar ese objeto como tal. Por ejemplo, esto es un vaso, esto es una taza, yo me estoy tomando un té
esta taza yo la reconozco como una taza porque llegué a un lenguaje común o a una representación mental de qué es eso que en un principio mi sistema estaba representando. El tema de la representación mental es, uno de los grandes temas que ha generado muchísima controversia en los estudios dentro de las ciencias cognitivas, ¿sí? Porque consideramos que la representación mental es algo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo. Nosotros sabemos qué es, para qué es, o cómo se dice, o cómo se hace en el funcionamiento cotidiano con todo lo que nos rodea a partir de un funcionamiento de representación mental, ¿sí? Pero la pregunta es si esa representación o esas representaciones mentales son adquiridas, son innatas. Nosotros ya nacemos con una base para generar esas representaciones, eso es algo que se va aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo la palabra o la frase, vamos todos ahora mismo a ponernos a pensar en la plaza del pueblo, en la plaza de nuestros pueblos o de nuestras ciudades. Yo imagino que todos los que somos de Bahía, todos los que sois de Bahía, perdón, cuando yo digo la plaza principal o la plaza central, ustedes van a ir en su mente, se van a representar la plaza Rivadavia. Yo, sin embargo, me representaría otra plaza, que sería la plaza del Coso, donde yo me crié. Y algunos otros compañeros que no conozcan Bahía, seguramente estén yéndose a la plaza de los sitios donde nacieron. Sin embargo, sí que seguro que todos en nuestra representación mental estamos imaginando, estamos viendo, no imaginando, estamos representando una plaza cuadrada y sabemos perfectamente cada uno de una forma diferente dónde está la estatua, dónde está la fuente, dónde hay bancos y dónde hay jueguitos, ¿sí? Eso es un concepto de representación mental que nosotros podemos modificar y podemos apelar a ese concepto de representación mental y podemos incluso navegar a partir del mismo, ¿sí? Por eso es que se dice que los sistemas modulares o los módulos de procesamiento tienen algunas propiedades básicas y otras que son características generales. Dentro de las propiedades básicas está la especificidad de dominio, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de la plaza, yo les digo, bueno, vámonos todos a la plaza de nuestro pueblo y empezamos a verla, estamos en una modalidad visoespacial. Nosotros estamos activando una imagen, estamos recorriéndola, estamos identificándola, reconociéndola porque ya está en nuestro sistema operativo de nuestra memoria y entonces simplemente no estamos manipulando información, pero sí estamos usando un módulo que se llama visoespacial. Sin embargo, si nosotros sobre esa misma imagen yo les pido que por favor me relaten o me cuenten por dónde tienen que ir para llegar a los jueguitos, cómo harían para llegar a tal calle o qué calles tienen que recorrer para ir desde esa plaza que ustedes tienen en su memoria y en su representación mental activa en este momento hasta sus escuelas o sus casas o la casa de sus abuelas, ahí estamos trabajando con información verbal. Y a eso se refieren los sistemas modulares con la especificidad de dominio. Cada módulo va a procesar información específica que no va a compartir con el resto de los módulos. La información verbal generalmente tiene su sede en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, sobre todo en el lóbulo temporal. Vamos a tener dos áreas muy específicas, una que se encarga de la producción y otra que se encarga de la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y a eso mismo hace referencia el encapsulamiento informativo. Dentro de una misma modalidad vamos a tener áreas mucho más específicas en donde la información se procesa de una forma encapsulada. Por ejemplo, yo puedo perder la facultad de producir el lenguaje, pero no de comprenderlo, y viceversa. Puedo dejar de comprender, pero puedo seguir produciendo, ¿vale? Esos son uno de los principios básicos donde también confluye la neuropsicología clínica, ¿sí? Y es poder descubrir, definir sobre todo neuroanatómicamente y funcionalmente cuáles son esos encapsulamientos informativos y cómo afecta a una determinada lesión, ¿sí? Dentro de las características generales de estos módulos tenemos la obligatoriedad, que quiere decir, los módulos están obligados a procesar información, es decir, cuando nosotros representamos información o dentro de nuestro sistema de representación mental, en esta estructura mental, no es una elección propia, o sea, nosotros no podemos elegir voluntario o involuntariamente qué tipo de estructura vamos a usar, ¿vale? La otra, la rapidez, son los procesos, los módulos de procesamiento son muy rápidos, mucho más que los centrales, y como les decía, nosotros consideramos que en realidad son módulos mucho más
En inglés la traducción sería estúpido, ¿sí? Son módulos como muy burdos porque simplemente procesan, ¿sí? No hay un razonamiento, no hay una mirada por encima de eso que se está procesando en ese módulo. Tienen una superficialidad computacional, es decir, son representaciones aproximadas pero incompletas a esa información que se está recibiendo, que se está generando. Están sujetas a pautas específicas de desarrollo, de maduración, y esto se refiere con el innatismo. ¿Qué quiere decir? Para poder desarrollar los módulos de procesamiento, nosotros tenemos áreas de proyección. Desde que nacemos, o incluso mucho tiempo antes, nuestro cerebro ya se está formando y ya está generando vías específicas con axones y neuronas específicas que van a proyectar información, por ejemplo, desde la retina a través del nervio óptico hasta el tálamo, y del tálamo a las áreas que procesan información visual. De forma que la información del nervio óptico no va a ir a parar, por ejemplo, al nervio, a las áreas cerebrales que procesan información auditiva, sino que van a ir directamente a las áreas de procesamiento visual, ¿vale? Ahora, depende mucho, y acá volvemos, ¿no?, a estas posturas un poco más híbridas, depende mucho del tiempo y sobre todo de la cantidad de estimulación, que esas áreas después no solamente terminen en un módulo de procesamiento, sino que van a dar lugar a estos procesamientos más centrales, ¿sí? La especificidad neural en los módulos de procesamiento son fijos y localizables. Si nosotros entramos con una agujita y lesionamos el área temporal, por ejemplo, vamos a ver afectada nuestra memoria. Si lesionamos el área occipital en su área primaria, vamos a dejar de ver con nuestro cerebro. Entonces sabemos a partir de los estudios, sobre todo de neuroanatomía y de neuropsicología, que hay áreas y estructuras físicas y que están localizadas neuroanatómicamente que le van a dar especificidad de dominio a estos módulos de procesamiento. Y por último, y una de las datas más interesantes, sobre todo en todo lo que son conductas, emoción y cognición en personas tanto en población infantil como en población de los adultos mayores, que son las pautas de deterioro, y es decir, vemos cómo se afectan este encapsulamiento informativo, estos módulos de procesamiento, cuando hay deterioro involutivo, es decir, cuando de la misma forma que tenemos enfermedades autoinmunes, nuestro cerebro también genera a veces un rechazo a su propio funcionamiento y hace que las neuronas, por ejemplo, empiecen a apagarse de una forma paulatina y despacito. Entonces eso nos va mostrando que hay algunas facultades, algunas funciones que empiezan a perderse mucho antes que otras. Entonces, otra de las características principales que nos acercan y sobre todo que confirman esta existencia de nuestro procesamiento en módulos, ¿vale? Mediante módulos se procesa información de entrada o la percepción del mundo y del propio cuerpo, el lenguaje y posiblemente procesos de salida vinculados al control de la acción en movimientos rápidos. Y acá hay muchísima controversia, porque tendríamos que pensar si la toma de decisiones en sí la podemos incluir dentro de estos módulos de procesamiento o si la podemos incluir en lo que serían sistemas centrales no modulares. Los procesos cognitivos que están relacionados con el razonamiento, que serían aquellos procesos cognitivos que le llaman superiores, ¿sí? Inferencia, formación de creencias, toma de decisiones, ¿sí? Tendríamos que pensar si están dentro de lo que son sistemas centrales no modulares o están dentro del sistema modular específico. Yo considero, y esto me parece que es un tema de debate interesante para que podamos buscar información y debatirlo en alguna clase sincrónica con el compañero Carballo, que tal vez hay algunos estudios que muestran que la toma de decisiones la hacemos mucho antes de que nosotros nos demos cuenta de que ya hemos tomado esa decisión. Incluso a veces no solamente son tomas de decisiones a través de la palabra o a través del pensamiento, que al fin y al cabo el pensamiento nuestra mayor parte del tiempo es hablado, que es nuestro lenguaje interno, sino que a veces también está puesta en imágenes, ¿no? Entonces, desde ese lado podemos pensar si la toma de decisiones tiene diferentes componentes que terminan siendo una especie de memoria de trabajo, o si podemos pensar que ya en un procesamiento modular influye, o sea, si la toma de decisiones puede ser independiente de este procesamiento modular o es determinante. Bueno, lo dejo acá como un debate abierto, ¿vale?
Bueno, hasta acá, entonces, les di un pantallazo acerca de cuáles son las características de este procesamiento modular. Yo les traje acá algo un poco más específico del texto de Fodor. Hasta ahora hemos visto el texto de García Carpintero, que es el que nosotros le hemos propuesto, que es un artículo como bibliografía obligatoria. El texto de Fodor lo voy a subir, como les decía antes, pero no va a ser obligatorio, así que se los dejo para que ustedes puedan chumearlo un poco en el caso de que les interese, ¿vale? Fodor entonces trata de dar 4 explicaciones para la estructura mental. Ya hemos visto antes que una de ellas es pensar si nuestro funcionamiento mental es innato o es adquirido, si funciona en módulos o funciona de una forma central. Una de estas 4 explicaciones que plantea Fodor la plantea desde el neocartesismo, ¿sí? Desde acá, que serían los nuevos cartesianos, ustedes saben quién es Descartes, ¿verdad? Superando un poco las teorías cartesianas, se plantea que la estructura psicológica intrínseca es rica y diversa. Y está muy basada en lo que es el empirismo, ¿vale? Que es todo aquello que el empirismo se basa, como por ejemplo, bueno, uno de los grandes empiristas dentro de la filosofía fue Hume, que solamente le vamos a dar existencia y validez a aquello que se puede ver, que se puede tocar, que se puede comprobar, ¿vale? Entonces, desde esta teoría o desde esta postura, el desarrollo es uniforme a través de todos los dominios cognitivos, ¿sí? Y las propiedades intrínsecas del estado inicial somos homogéneas e indiferenciadas, es decir, todos nacemos con el mismo sistema de representación mental y desde el principio es una especie desde el principio vamos a ir todo de la misma forma desarrollando las mismas estructuras mentales, ¿vale? Ellos distinguen facultades del resto de los procesos en base a los contenidos proposicionales, y esto es, nosotros venimos con un sistema que ya tiene información lingüística, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos hacer inferencia desde nuestro nacimiento, podemos empezar a generar inferencias acerca del mundo que nos rodea, ¿sí? Sin necesidad de que tengamos una interacción constante. A eso se refiere con que venimos con proposiciones que son innatas, ¿sí? Acá aparece un autor que tuvo muchísima influencia en el campo de la psicolingüística, es uno de los padres de la psicolingüística contemporánea, además de que es un politólogo y bueno, Chomsky la verdad es que tiene teorías bastante interesantes y bastante controversiales también, como para ponerse a debatir un poco. Él plantea que la mente se halla inicialmente intrínseca y genéticamente estructurada en facultades u órganos psicológicos. Ellos no hablan de módulos, ellos hablan de una perspectiva más central y plantean que nosotros tenemos órganos y que de la misma forma que nosotros no podemos pensar que, por ejemplo, se desarrolla el corazón o un brazo, no podemos pensar que se desarrolla una determinada facultad psicológica o de procesamiento de la información, ¿sí? Entonces ellos creen en algo muchísimo más central. Lo que Chomsky considera innato es un corpus de información, es decir, el niño nace sabiendo ciertos hechos sobre las construcciones del lenguaje. Lo que explica la asimilación de la integración de estos conocimientos es el entorno, ¿vale? Esto es lo que se llaman actitudes proposicionales, que tiene todo un vasto campo de investigación y de textos y de autores que escriben acerca de estas actitudes proposicionales. Si a ustedes les interesa, yo les dejo para que puedan buscar un poquito y puedan ver algún tipo de información al respecto, ¿vale? Entonces, hay dos concepciones acerca de estas estructuras mentales, una con contenido proposicional, por ejemplo, el lenguaje, que sería neocartesiano, y aquello que está más basado en los mecanismos psicológicos, en donde planteamos que hay un soporte físico, primero, y que está dividido en módulos y que está ahí, básicamente, que podemos identificar, ¿vale? Eso no sería una concepción neocartesiana, sería una concepción que está mucho más del lado de la ciencia cognitiva hoy día, ¿sí? Bien, bueno, lo vamos a dejar acá hasta ahora. Hay algo que les quería mostrar. Bueno, a ver si de acá podemos ir a el texto de la modularidad de la mente. Acá tienen, como les decía en un principio, me gustaría que le echen un vistazo, que lo puedan leer, y les voy a pedir que por ahí vayan
vayan pudiendo integrar sobre todo lo que son los aportes de cada área dentro de la neuropsicología, dentro de la lingüística, dentro de la primatología, la psicología evolucionista, ¿vale? Que puedan ir haciendo una pequeña integración de cuáles son los aportes que han hecho las ciencias cognitivas de hoy día a esta teoría de la modularidad de la mente. Bueno, estoy abierta a todas las dudas, consultas, preguntas, debates. Luego después subo al aula virtual el libro de Fodor, está escrito en 1983, me parece, o 1893, no sé si estoy fallando en un siglo. Ahora luego después se los corroboro bien y quedo abierta a todas las dudas y consultas. Les mando un saludo.